Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presenta Pauta Semanal. Participan Yanira Lara, ex seremi de Gobierno; Mario Esquivel, abogado; Juan Francisco Miranda, ingeniero civil, ex seremi de Obras Públicas; Eduardo Manzanares, presidente del Partido Socialista. Conduce Cristian García. Pauta Semanal en Polar Comunicaciones. Después de la noticia, el análisis. Muy buenas tardes, queridos auditores y televidentes. Soy Juan Francisco Miranda, panelista de Pauta Semanal, y como toda la semana nos encontramos con nuestros panelistas. Bienvenidas nuevamente, ya has ido al lugar. ¿Cómo estás, Álvara? Súper bien, muchas gracias. Gracias nuevamente por la invitación y, como siempre lo digo, estoy feliz de compartir en este panel de lujo. Perfecto. Eduardo Manzanares, ¿cómo estás? Muy bien, por acá, preparándonos para el magno evento, como dicen los... Ya vamos a hablar de eso. Magno evento. Hernán, ¿cómo estás tú? Bien, estoy contento, señor contento. Una semana corta, ¿no? Breve la semana, pero intensa. Con el feriado del 21 de mayo. El 21 de mayo, sí. ¿Fue un acierto cambiar, sí, diferenciar la fecha del 21 de mayo, que de alguna manera vanagloria o sea, es un homenaje a las glorias navales, Sí. de lo que era la cuenta pública? ¿Qué Sí, piensan ustedes? de todas maneras, digamos, este gobierno ha tenido ese gran acierto, porque siempre se contaminaron, entre comillas, la cuenta pública con el desfile, y siempre no se sabía si era desfile. Ahora está clarito. A la Armada no le gustaba mucho Ahora eso. No, le es que gusta finalmente mucho. terminaba opacado como Opacado. lo principal de ellos por las manifestaciones que se Y lo generaban otro, luego de la claro, cuenta pública. Y lo otro es que se hace el desfile en Iquique, o sea, también una señal de descentralización. Hay que decir digamos, que lo principal. hace 19 años Fue no se hacía por- eso, y lo había hecho Ricardo Lagos. ¿Ya? Si no me equivoco, fue el año 2002. 2002, ya, perfecto. Que hizo como gesto de hacer este homenaje o el inicio de desfile allá en Iquique. Iquique. Ahora fue porque se cumplía como los ciento y ¿cuántos años? Tú sabes, pues, abogado. Sí, mi colega de la Chile también, Arturo Prat. Arturo de la Prat. Chile también. Bueno, lo que Sí. pasa es que- Pero Claro. entonces Oye, lo por que pasa eso es que- se lo que fueron a pasa es que el Iquique. lago tenía una especie así de carácter medio de emperador, ¿ah? Le gustaban esas ceremonias gigantescas. Cuando se retiró, a propósito de este tema de la Armada desfiló completamente con todos sus buques en Valparaíso delante de él. Sí. Bueno, pues porque además él compró mucho, Sí. modernizó mucho a la Armada de Chile, ¿eh? pero estas cosas ceremoniales en realidad son como muy históricas. Pero yo quisiera detenerme en otra cosa, fíjate, Hernán, Sí. a propósito del 21 de mayo, Arturo Prat. Arturo Prat es una figura emblemática que realmente para todos los chilenos es el héroe que tenemos, el héroe. Ujú. Primero porque era una persona muy culta, segundo porque él demostró en su vida cotidiana que estaba al servicio del país Ujú. y de los más precarizados. Él hacía clases gratuitas Sí, los fines de semana. los fines de semana en esas escuelas que eran de las escuelas masónicas. Pues. Acá tenemos todavía una que está ahí Sí. en Colón. Defendió en su época a un par de oficiales de la Armada que habían sido cuestionados y puestos ahí en el banquillo de los acusados por la Armada por haberse casado después de haberse divorciado, Claro. o algo por el estilo. O sea, en esa época era algo absolutamente impresentable en la Hay que decir que Armada. era liberal en esa época. En esa época, Muy entonces liberal, destacar sí. que Arturo Prat realmente representaba al chileno que todos llevamos dentro de alguna Y forma, además al funcionario público, porque se ha Exactamente. contado que él en comisión de servicio devolvió el viático. por porque ejemplo. le quedó claro. devuelto de alguna Así manera. que destacar que el 21 de mayo, que fue una batalla que se perdió, entre comillas, se perdió porque se ganó en términos estratégicos. La Armada de Perú perdió uno de sus barcos más importantes, ¿no es cierto? Ujú. Que se perdió ahí en la misma bahía. Pero fue una derrota desde el punto de vista de la muerte del comandante Arturo Prat. No obstante, eso fue lo que implicó que el chileno se embarcara de verdad O en sea, la fue guerra, que marcó un hasta punto el de momento inflexión. no había nadie interesado en ir a pelear por los dineros que estaban representados ahí en esas disputas mercantiles del salitre. Así que eso yo creo que fue el punto de inflexión, efectivamente. Exactamente. Yo quisiera agregar como el lado romántico de la historia, porque yo admiro a Arturo Prat obviamente por lo que fue en vida y su acto heroico,
pero también tuvo el privilegio de leer algunas de las cartas que él enviaba a Carmela Carvajal. Sí, pues. Y que fueron realmente muy emotivas, o sea, la historia de amor que había entre ellos dos y cómo él, pese a que su gran amor era su mujer y su hija, aún así la dejaba y le narraba, que fueron las cartas que después le entregaron los peruanos a Carmela, ese amor que incondicional y con la esperanza de volver o de servir primero a su país y luego volver a reencontrarse con ella. Ella Muy siguió bonito. haciendo sesiones de espiritismo para conversar con él todos los 21 de mayo durante mucho tiempo, ¿ah? Eso es lo que destacan. Y además lo que tú dices, destacar la hidalguía de esa época de las guerras, no sé si habrá sido solamente en ese momento, pero yo estuve en el Huáscar, que yo creo que si la gente no lo ha visitado sería interesante visitarlo, donde está la carta que Grau le mandó a la viuda Carmela Carvajal, Emocionante. que es En un acto de emocionante. O sea, caballerosidad tremendo. y viceversa, o sea, Tremendo. no sé si ese espíritu de hidalguía todavía se puede establecer en Chile hoy día o en el mundo hoy día en las guerras, yo creo que no. No. El mismo espíritu de hidalguía que uno debiera esperar en la política. Sí, porque ahí hay códigos de guerra que están olvidados. O sea, yo siempre planteo frente a un tema que todavía nos divide, y yo creo que nos va a dividir, que tiene que ver con el tema de los detenidos desaparecidos. Por ejemplo. Yo siempre planteo que incluso en la Edad Media, que es la época más oscura, después de las batallas había como una suerte de tregua para ir a buscar a los heridos y a quienes Sí. habían, para darles en un momento cristiana sepultura. O sea, eso habla de también que hay códigos que han ido cambiando en la evolución de la guerra y que lamentablemente hoy día se justifica todo. No, es difícil encontrar testimonios como lo que tú planteas. Claro. Ah. Eso, para Es arreglar. Oye, cierto. terminamos hablando de un tema que no pensamos ahora, pero que era Pero lo voy a introducir al importante otro tema porque que tiene que ver sí. con la cuenta pública. Se corre un año, se habla de un año más en términos de gestión. La verdad es que la cuenta pública anterior, el presidente dio cuenta de 2 meses de gobierno, pero básicamente de hitos. Y la verdad es que a mí me da la impresión que toda cuenta, más que dar cuenta, con la redundancia que corresponda, más que dar cuenta, pasan a ser anuncios, pasan a ser Intenciones. un tema de expectativas. Claro. Y poco se da cuenta de lo que se ha gestionado en la administración pública. Hay que decir, creo yo, que no es de ahora solamente, que viene como un hito republicano, pero también hoy día hay controversias a raíz de las invitaciones. Y por ahí yo lo que lamento es que esta cuenta parece que también se va a llevar a Venezuela, porque hay un impasse entre la invitación que hace el Senado al embajador de Venezuela, que no es la embajadora Lo del reconocido, presidente. Que el Senado no ha reconocido, por lo tanto sigue reconociendo al embajador Exactamente. y el Ejecutivo, por decirlo de una forma, reconoce a otra persona que es esta señora Guaraquena, claro. Requena. Entonces Requena. ahí tiene una impasse porque efectivamente el Parlamento es el que hace la invitación, pero lo que yo he leído, lo que he escuchado, que el Ejecutivo igual tiene carta en el asunto, Claro. entonces ahí hay una suerte de hay una pugna, choque, pero ahí habla del reconocimiento, porque en el fondo un embajador lo reconoce el Estado de Chile, no lo reconoce un gobierno. Claro, ¿Cierto? exactamente. Hay un tema de Sí, representación de Estado a Estado, Mm. distinto a un reconocimiento de un gobierno. Entonces, quizá hoy día al menos ya se ha visto declaraciones entrecruzadas que va a ir por ese lado de reconocimiento, no reconocimiento, si se invita, si no se invita, y se pierde el foco que tiene Es que una ver con dar complicación, cuenta. exactamente, es una complicación porque lo más probable es que de la cuenta pública no va a quedar nada, vamos a estar preocupados todos estos días de este choque entre las dos instituciones del Estado. En que ese es el sentido, Ejecutivo. aquí a los panelistas oficialistas les pregunto, ¿el gobierno pierde la agenda? Porque pasó con la visita a China, visita a Estado, muy exitosa desde el punto de vista comercial incluso, pero que lamentablemente de lo que se habla no es de eso, sino que se habla de los hijos. Los hijos, sí. Hoy día la cuenta pública pareciera ser que con la agenda se está descontrolando porque pareciera ser que se va a hablar más de este impasse y nuevamente de la política exterior que de dar cuenta de los avances o logros o desafíos del gobierno. Sí, pero respecto a la visita de los hijos, quienes hablan de la oposición, digamos, o sea, no hay que perderse en eso, ¿no? ¿Cierto? Ellos hablan, la oposición habla, los ¿cierto? medios. Y en los medios sabemos que en muchos medios, ¿cierto?, les interesa que esto saque a los temas, son derechamente de oposición, así que a esto le interesa a la oposición sacar a los hijos de Piñera y lo va a sacar hasta diciembre, digamos, digamos que los va a tener en gira, hasta Hasta que diciembre, se acabe el claro, gobierno. lo va a tener en gira hasta diciembre, por lo menos, a los hijos de Piñera. Respecto de Venezuela y de las invitaciones... Pero ahí solo brevemente, y sin entrar al tema, el gobierno igual ha reconocido su
su error y de hecho por algo plantea un nuevo procedimiento protocolo, para regular, precisamente porque voces del propio gobierno o del oficialismo son críticas que esto no fue un error no forzado de parte del presidente. Sí, pero eso debió quedar ahí. Pero yo creo que lo van a sacar, la oposición lo va a sacar de gira. Pero digamos, pero aclaremos una cosa, Hernán. Tú acabas de decir que los medios son derechamente de oposición y eso es de una falsedad absoluta. Una falsedad el absoluta. 95% de los medios pertenecen a Copesa y al Mercurio, que tiene la segunda, tiene las últimas noticias, tiene el Mercurio, tiene la tercera. Dime, ¿qué medios son de oposición? Si una de las críticas que nosotros nos hacemos, bueno, lo que nos hacemos nosotros la crítica es que... CNN es un medio norteamericano, hay que pues. escuchar a Matamala y a la Jimena Rincón, Pero son para personas, darse cuenta. son periodistas. Opinión. Pero no los medios. Los medios son de derecha. No, los medios no son de derecha. CNN no es de derecha. Es norteamericano. Pero está en Chile, y por tanto toma posición en Chile. Y respecto de Venezuela, a mí me parece bien que se haya invitado a la representante de Guaidó. Me parece espectacular, digamos. Porque creo toda señal que política, internacional, nacional, que se dé en apoyo, ¿cierto? Y en apoyo a Guaidó y en repudio a la dictadura de Venezuela, siempre va a ser bienvenido. Y porque hay que decirle a los chilenos, una y otra vez, y perdónenme que en esto yo me apasiono un poco, no conozco Venezuela, pero he leído mucho, he visto mucho, he conversado con gente de Venezuela. Y lo que se está pasando allá, ¿cierto? Es indecible para mucha gente, es indecible, ¿cierto? Hoy día Maduro quiere adelantar las elecciones, incluso la del Poder Legislativo. O sea, quiere quedarse con el poder total. Y tenemos todavía una izquierda, no sé, la opinión de Eduardo, una izquierda que todavía, ¿cierto?, dice que no, que esto que hay una democracia, que esto en realidad es una anomalía, que no pasa mucho, que en realidad... Y lo que hace entonces el presidente Piñera, al invitar a la embajadora, ¿cierto?, de presidente Guaidó, es dar otro espaldarazo más, que a lo mejor no va a ser el decisivo, ni va a ser el que va a hacer que caiga Maduro, pero por lo menos una señal potente, ¿cierto?, de que el gobierno o a Guaidó se la está reconociendo como tal. Por eso me parece excelente. Y si alguna gente, ¿cierto?, quiere controversia porque en realidad no es la embajadora oficial, digamos, de Estado, bueno, será problema de esa persona. Y en ese sentido, la cuenta, ¿cuáles son las expectativas de la cuenta pública para ustedes que adhieran al gobierno? La expectativa es que primero una vez más la palabra, ¿cierto?, de cuenta de poco lo que se ha hecho. No hay que olvidar también que estos son gobiernos, todos 4 años muy cortos, digamos, son muy breves. Entonces ya estamos en la mitad prácticamente, ¿cierto?, del periodo presidencial, y es complicado, no es fácil para ningún gobierno de 4 años, digamos. Entonces, dar cuenta de lo que se ha hecho. Hay un planes de clase media protegida que espero que el presidente, ¿cierto?, le hinque el diente, ¿cierto?, y explique de mejor manera qué se va a hacer ahí. Eso cae en el rótulo de anuncio, pero en términos de este año, ¿en qué se ha avanzado? ¿En qué logro podríamos traer el gobierno? Bueno, unos logros para mí que son muy importantes, ¿cierto?, es que es un tema político, un tema político. Después de 4 años, a juicio de un gobierno de Bachelet, de la nueva mayoría, ¿cierto?, bastante convulsionado, ¿cierto?, bastante convulsionado, y teniendo mayoría además, porque no olvidemos que el gobierno de Bachelet tenía mayoría. Acá tenemos primero un gobierno que es con la oposición, ¿cierto?, que le niega la sal del agua, pero por lo menos trata de avanzar y ha quitado las aguas, digamos. Ha tratado de quitar las aguas, ha tratado de avanzar, por ejemplo, en temas previsionales, trata de avanzar en temas previsionales, en temas tributarios, intenta hasta aquí avanzar. son proyectos enviados al Parlamento, pero de porque efectivamente cumplimiento todavía no hay ley. Pero por ejemplo, se podría destacar que la tasa de desempleo ha disminuido, la economía ha mejorado. Ha disminuido más. Porque hasta el mes pasado se mantenía la tabla del 6,7, cercano al 7. Pero es mucho más baja que en años anteriores. No, al contrario, mucho más. Es alta, estamos en un 7% promedio, llegamos al 6%. El gran problema, ¿sabes cuál es? El problema es que no hay explicación de que uno puede entender que con un nivel de crecimiento de 1,5, claro, había un cierto nivel de cesantía. Hoy hay un crecimiento, el año pasado fue 4, ¿cierto? Hoy día bajo el 3,5, pero se esperaría menos desempleo y se ha mantenido. Entonces la explicación que se da del mundo del trabajo es que también aquí hay una robotización o en términos de procedimiento. Entonces es un problema económico hoy día de que no necesariamente a mayor crecimiento disminuye el desempleo. Y si tú ves las cifras, están entre el 6,5 y 7%,
que se han mantenido a lo largo de los últimos años. Entonces ese problema es un problema, quizá acá es diferente, pero a nivel nacional el desempleo está en la práctica, para los economistas no ha bajado. El crecimiento proyectado para el próximo año es el menor de los últimos 7 años. Se proyecta un 3,2%, ya hoy día los economistas están hablando de un 3%, lo cual sería realmente catastrófico. Inclusive el IPOM del último trimestre fue exacerbadamente menor. Algunos le echan la culpa a esta famosa guerra, ¿no es cierto?, China-Estados Unidos. Pero efectivamente, cuando un país como el nuestro está indexado a las economías externas, porque nosotros lo que hacemos es exportar, y además exportamos materias primas, commodity, estamos siempre afectados. Pero resulta que eso, para la derecha, es una buena explicación ahora, pero a la presidenta Bachelet le dieron, pero como bombo en fiesta, cuando las explicaciones eran las mismas, exactamente. Una economía que está indexada a la economía, menor precio del cobre, etcétera, etcétera. Entonces yo diría, mira, que efectivamente lo que está ocurriendo hoy día en el país es que esto es un país que depende de las exportaciones y estamos sufriendo hoy día las consecuencias de eso. No creo que sea efectivamente factor de que el gobierno lo ha hecho mal en materia económica, porque el sistema económico que tenemos en Chile funciona casi a control remoto, pues digámoslo verdaderamente. Me quiero retrotraer porque no quiero dejar pasar esto de las relaciones internacionales, el caso de Venezuela. Hernán, las relaciones internacionales caminan por un camino paralelo. Existen políticas del Estado chileno en materias internacionales que han sido vulneradas por este gobierno. Mira, te lo explico de otra forma. Las Naciones Unidas no reconocen al gobierno de Guaidó. Las Naciones Unidas es el organismo superior que tiene más de 180 países que están allí y no lo reconoce, porque así ha sido la historia permanente del organismo, de tener cuidado. Efectivamente pueden haber países que tienen dificultades, problemas, pero no por eso se reconoce a un presidente, ¿cómo se le llama hoy día? Encargado. Eso es una cuestión que inventó Estados Unidos, como la ha inventado tantas cosas en Irán e Irak para invadir. De manera de que ahí efectivamente yo creo que Chile ha incumplido, todos los ex cancilleres de alguna forma lo han planteado, que Chile ahí ha cometido un error garrafal. Respecto a Venezuela, ¿para qué vamos a seguir con la historia? Es decir, efectivamente Venezuela tiene una crisis importante, pero Venezuela no es la dictadura que tú pretendes instalar, porque anda Guaidó en las calles caminando. Acá nosotros, cuando andábamos caminando en las calles, en la dictadura que a lo mejor de la cual tú todavía debes ser proclive, nos mataban, nos hacían desaparecer, nos torturaban y nos exiliaban. Así que yo creo que hay una enorme distancia entre un país donde las personas todavía pueden protestar, donde hay una crisis humanitaria importante, lo reconocemos. Lo que hemos dicho los socialistas es que es un tema que tienen que resolver los venezolanos con la ayuda del mundo internacional, promoviendo el diálogo entre ellos, pero no interviniendo militarmente, ni llevando armas, ni tratando de entrar por las fronteras con ayuda humanitaria, que hasta la propia Cruz Roja dijo que era un invento, ¿no es cierto?, de Estados Unidos para tratar de ingresar armas o mercenarios. No sé cuántos muertos. De manera que yo creo que hay que separar el tema internacional de Chile. Está mal llevado, tenemos un canciller pésimo, un desastre de canciller, no sabe ni hablar. El presidente tiene que enmendar la plana cada rato. Un escritor de fama internacional que no sabe hablar. Mira, no sé cuántos muertos más tú esperas en Venezuela para que le digas dictadura, digamos. Murió un concejal, al vicepresidente de la Asamblea Legislativa está detenido. O sea, no sé cuántos muertos más para que haya dictadura, digamos. La OEA ha dicho que esto es una dictadura, el mismo secretario general, digamos, ¿cierto? Sí. O sea, el ámbito internacional, países de la Unión Europea reconocen a Guaidó. Pero no la Unión Europea. Ahora nos tenemos que ir a la pausa, pero decirles que el tema de Venezuela va a dar para mucho. Sí, lo que uno puede constatar, y ahí hay un tema, y a mi modo de comentario, que buena parte del presidente jefe de Estado de Chile en China dice: cada pueblo tiene el gobierno que decide, sí, claro. Que es un discurso como que en el fondo yo no me meto, porque en realidad los chinos son... En Venezuela ese discurso era como daticio, ese discurso nomás. Entonces ahí hay una especie de contradicción. Nos vamos a la pausa y ya volvemos. Pauta Semanal se va a una pausa. Ya volvemos.